Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves de la lección de Escuela Sabática para este sábado 27 de mayo. El título es Ser quien uno es. Este sábado 27 de mayo es muy especial también porque en toda Sudamérica estamos participando del gran Impacto Esperanza. Todos los miembros de la Iglesia Adventista saldremos para entregar un libro a cada persona que podamos encontrar ahí en la calle, a nuestros amigos, vecinos, familiares, de tal manera que podamos alcanzarlos con el mensaje del Señor Jesucristo. Te invito a participar con gran entusiasmo del programa Impacto Esperanza. Bueno, regresamos entonces. Las preguntas claves de esta semana. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. Pedro presenta un catálogo de virtudes cristianas en un orden específico. Las enumera desde la más importante hasta la menos importante. ¿Qué piensas? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, en la lección del día sábado encontramos la siguiente declaración, sábado de tarde. Dice aquí, de hecho, aquí tenemos no solamente un catálogo de virtudes cristianas, sino que Pedro las presenta en un orden específico. Una sigue a la otra, que sigue a la otra, y así sucesivamente hasta que llegan al clímax de la más importante de todas. Por lo tanto, encontramos que la secuencia que hay en las virtudes empieza desde la menos importante hasta la más importante, ¿no? Que en este caso es el amor. Por lo tanto, la respuesta es falso. Falso, porque la pregunta decía si las enumeraba desde la más importante hasta la menos importante, y el orden es exactamente al revés. Vamos ahora con la pregunta número 2. Pregunta 2 dice lo siguiente. Llegamos a conocer a Jesús por medio de Dios el Padre, por la palabra, por el mundo creado y por la experiencia de vivir una vida de fe y obediencia. Eso es lo que dice la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será falsa o verdadera esta afirmación? Bueno, vamos a la lección del día domingo, donde encontramos un párrafo que dice lo siguiente. Somos llamados a amar a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos? Llegamos a conocer a Dios por medio de Jesús, por medio de la palabra escrita, por medio del mundo creado y por medio de la experiencia de vivir una vida de fe y obediencia. Entonces, veamos qué es lo que dice una vez más la pregunta. La pregunta decía, llegamos a conocer a Jesús por medio de Dios el Padre. La respuesta entonces es falso. ¿Por qué es que llegamos a conocer a Dios el Padre por medio de Jesús? Jesús es que vino para poder mostrar el carácter de Dios el Padre. Entonces es por Jesús que conocemos realmente a Dios el Padre. La respuesta entonces es falso. Vamos ahora con la pregunta número 3. Dice lo siguiente. Pedro ordenó las virtudes en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre la anterior hasta que llega al clímax del amor. Muy parecida a la pregunta número 1, ¿no es verdad? Bueno, el día lunes hay un párrafo que dice lo siguiente. Nota que Pedro ha ordenado estas virtudes deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre la anterior hasta que llega al clímax del amor. En ese sentido, el apóstol Pedro también concuerda con Pablo de colocar al amor como la virtud suprema, en el clímax, en la parte más alta de esa lista de virtudes. El amor, decía el apóstol Pablo, es la única que permanecerá para siempre. Él dice, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estas es el amor. Y aquí el apóstol Pedro también concuerda porque va de virtud en virtud hasta que llega a la virtud más grande, que es la virtud del amor. La respuesta entonces que encontramos es verdadero, verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta 4 dice lo siguiente. No hay excusa para que los cristianos vivan como lo hacían antes de ser cristianos. No hay excusa para ser cristianos ociosos o sin fruto. ¿Qué te parece? ¿Habrá alguna excusa? ¿Algún cristiano podrá dar alguna explicación de por qué no tiene fruto? ¿Podrá justificar el hecho de ser un cristiano inactivo, ocioso, que no hace nada por el Señor Jesús? Bueno, veamos lo que dice la lección. Hay un párrafo en el día martes que termina diciendo lo siguiente. No hay excusa para vivir como lo hacían antes de conocer a Jesús. No hay excusa para ser cristianos ociosos o sin fruto.
El cristiano ha sido llamado para trabajar en favor de otras personas, para llevar el mensaje de la paz, para poder vivir su cristianismo aún en un contexto desfavorable. La respuesta entonces es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 5. La pregunta 5 dice lo siguiente. En un sentido, tanto Pedro como Pablo dicen, debes ser como quieren que seas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que Pablo y Pedro concuerdan en decir que debemos ser como quieren los demás que nosotros seamos? Bueno, no parece que esto sea cierto. Vamos a ver qué dice la lección del día martes. Dice lo siguiente. En un sentido, tanto Pedro como Pablo dicen, debes ser quien eres. Y somos nuevas criaturas en Cristo, eso es lo que somos, purificados de pecado y participantes de la naturaleza divina. Entonces debemos ser lo que somos, debemos ser criaturas en Cristo, debemos ser purificados de pecado, debemos ser participantes de la naturaleza divina. No debemos ser lo que las personas quieren que nosotros seamos. A quien tenemos que agradar es a nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. La respuesta, por lo tanto, es falso. Vamos ahora con la pregunta número 6. Dice lo siguiente. El Nuevo Testamento no recalca el concepto de la resurrección, sino el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. ¿Qué les parece? Ese será el énfasis del Nuevo Testamento. Hay dos ideas muy claras aquí. La primera es la idea, el concepto, la enseñanza de la resurrección. Y la otra es la enseñanza de la inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? ¿La resurrección o la inmortalidad del alma? Y miren ustedes que estas dos no pueden ser compatibles, porque si yo creo en la resurrección, no puedo creer en la inmortalidad del alma. Y si yo creo en la inmortalidad del alma, no puedo creer en la resurrección. ¿Por qué, me preguntas? Por una razón muy sencilla. Si una persona muere, cuando muere y ha pasado directamente a una nueva vida y está viviendo en el cielo o está viviendo en el infierno, continúa viviendo allí, ¿necesita o no necesita resurrección? Por supuesto que no, porque solo necesita resurrección aquel que ha muerto. Y esta persona continúa viviendo en el cielo, ¿para qué va a resucitar? Entonces yo puedo creer en la resurrección o puedo creer en la inmortalidad del alma, pero no puedo creer en las dos cosas juntas. Ahora bien, ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? Veamos qué es lo que dice el día miércoles. Hay un párrafo que dice lo siguiente. El Nuevo Testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Bueno, muy claro, y vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Evidentemente la respuesta es falso. El Nuevo Testamento sí recalca el concepto de la resurrección y es central, porque Jesús resucitó y la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Vamos ahora con la pregunta número 7. Los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección no son como los que ahora tenemos, que nunca mueren. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Cuál será la respuesta? Veamos qué es lo que dice la lección el día miércoles. Tiene el siguiente comentario. Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios capítulo 15, 35 al 50. Contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos actuales. Es decir, compara el cuerpo que tendremos en la resurrección con el cuerpo que tenemos ahora. Y dice aquí, lo que tenemos ahora morirá. Lo que tendremos en la resurrección nunca morirá. Entonces es el cuerpo que tendremos en la resurrección que nunca morirá. Vamos a ver qué es lo que decía la pregunta. La pregunta decía, pregunta número 7, los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección no son como los que ahora tenemos. Hasta ahí todo es cierto, todo bien, está verdadera esa pregunta, pero después dice una frase ahí, dice que nunca mueren. Es decir, los cuerpos que tenemos ahora nunca mueren, falso. Evidentemente, el cuerpo que ahora tenemos es un cuerpo mortal. Solo después de la resurrección tendremos un cuerpo inmortal. Por lo tanto, falso. Vamos con la pregunta número 8. Pregunta 8 dice lo siguiente. Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo, tienda o carpa que se quitará al morir.
Será interesante ver eso, ¿no? Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo, con una tienda, con una carpa. Bueno, veamos efectivamente. El día jueves hay una frase que dice lo siguiente: Pedro compara su cuerpo como un tabernáculo que se quitará al morir. Pero se dice más todavía, se dice que algunas traducciones de la Biblia no usan la palabra tabernáculo, sino usan la palabra cuerpo. Entonces, Pedro estaría diciendo en esas traducciones de la Biblia que cuando una persona muere, cuando él muere, entonces él es liberado del cuerpo, de una manera de explicar el asunto de la muerte. Pero no hay nada en Pedro que sugiera siquiera que ese algo liberado tenga conciencia, tenga raciocinio, tenga pensamiento, tenga voluntad. No, sino que hay un descanso, hay una inconsciencia hasta cuando venga el Señor Jesucristo. La respuesta entonces es verdadero. Sí hace Pedro esta comparación. Vamos con la pregunta número 9. Pregunta 9 dice lo siguiente: más que por el bienestar de sus hermanos, Pedro estaba muy preocupado porque su vida pronto llegaría a su fin. ¿Qué les parece a ustedes? Pedro estaba preocupado en esta carta, muestra angustia, preocupación porque ya pronto va a morir. ¿Será esa la actitud del apóstol Pedro? La lección del día jueves tiene el siguiente párrafo. Segunda Pedro 1, 12 al 15 muestra una solemnidad profunda en las palabras de Pedro. Escribe esto en el conocimiento que su vida pronto llegará a su fin. Pedro sabe que morirá. Él lo sabe porque tal como lo dice, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero parece no haber temor, ni preocupación, ni augurio. No está con miedo, no está con temor. Su énfasis más bien está en el bienestar de aquellos a quienes estará dejando atrás. Pedro está pensando en lo mejor para aquellos que todavía quedarán vivos después de la muerte de él. De manera que la principal preocupación de Pedro no era con su propia vida, sino por aquellos, sus hermanos, que quedaban vivos y él estaba orando para que se mantengan fieles. La respuesta, en tanto, es falso. Vamos ahora con la pregunta número 10 y final. Dice la pregunta 10, aunque Pedro sabía que pronto había de morir, no sabía de qué manera había de morir. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será falso o verdadero? Veamos ahí qué es lo que dice la lección y la propia Biblia. Como vimos, dice el día viernes, Pedro sabía que pronto había de morir y sabía desde hacía mucho tiempo de qué manera había de morir. Eso porque Jesús mismo le había dicho, Jesús le había revelado a Pedro cómo moriría. Eso está en Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Iba a ser llevado a la fuerza, iba a ser que sus manos sean extendidas a la fuerza y él muere, según la tradición, crucificado también, pero no queriendo morir del mismo modo que su maestro, pide que se lo crucifique boca abajo. Y de esta manera, según la tradición, es que muere el apóstol Pedro. Entonces, tenemos que la respuesta es falso. Respuesta de la pregunta 10, falso. De esta manera, queridos amigos, estamos terminando el desarrollo de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Por favor, bajen los archivos que encuentran ustedes en la explicación de este video y bajen también los archivos de las preguntas del PowerPoint que también están allí. Y luego les invito otra vez a participar en Impacto Esperanza este día sábado 27 de mayo junto con toda la iglesia. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima sesión de las preguntas claves de la escuela sabática.